Estimados alumnos, vamos a tratar el tema del flujo de efectivo. Voy a hacer una video lectura acerca del tema. Y el día viernes explicaremos la parte práctica del flujo de efectivo. Entonces ustedes ya manejan un poco lo que es el flujo de efectivo a través de contabilidad 2. Pero la NIC y la NIF tienen un apartado especial para el flujo de efectivo, así que lo vamos a volver a ver. Y por medio de esto ustedes pueden afianzar o reafirmar sus conocimientos acerca del flujo de efectivo, que es uno de los estados financieros básicos que debe de elaborar cualquier tipo de empresa. Su importancia radica en que le muestra a los propietarios de la empresa un análisis retrospectivo de cómo se obtuvieron los fondos y la aplicación o utilización de dichos fondos. Entonces por acá podemos ver que en la estructura del flujo de efectivo tenemos las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Es decir, cómo estuvo la empresa en la parte operativa, cuál es la cantidad de inversión, si aumentó o disminuyó, y ver la parte también de financiamiento, el grado de endeudamiento de la empresa, si subió o bajó. Entonces vamos a reestructurar todas las actividades de la empresa en tres grandes grupos: las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Primero están las actividades de operación, que se refieren básicamente a las actividades relacionadas con el desarrollo del objeto social de la empresa. Entonces tenemos ahí al activo corriente y pasivo corriente. Estos dos grandes grupos van a constituir las actividades de operación de la empresa. Dentro de esas actividades podemos considerar compra-venta de mercancía, pago de servicios básicos, pago de planilla, impuestos, papelería. En esta clasificación podemos mencionar cuentas tales como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, gastos pagados por anticipado, los pasivos relacionados con los pagos de planilla, de sueldo, de impuestos. Todo lo que es activo corriente y pasivo corriente está dentro de las actividades de operación de una empresa. Las actividades de inversión hacen referencia a las inversiones que realiza la empresa en activos fijos, ya sea esta operación de compra-venta, adquisición de inversiones en otras empresas, compra de títulos valores. Según el cuadrito de ilustrativo, podemos ver que las actividades de inversión van a ser únicamente los activos no corrientes. Entonces, lo que antes llamábamos activos fijos, que ahora estructuramos como activo no corriente, es lo que entra de la inversión. En este apartado podemos incluir todas las compras que la empresa realice que sean diferentes a los inventarios, porque compra de inventario ya sabemos que está dentro de los activos corrientes y por lo tanto forma parte de las actividades de operación. Pero la propiedad, planta y equipo intangible y las inversiones permanentes forman parte de los activos no corrientes, por lo tanto están en las actividades de inversión. Y por último, las actividades de financiamiento que se requieren a la adquisición de recursos para la empresa, que bien pueden ser de terceros o de sus socios. De terceros son los pasivos, ya sabemos, y de los socios, que sería el patrimonio. Por esto, en la misma gráfica que volvemos, las actividades de financiamiento corresponden a las variaciones en las cuentas del pasivo no corriente y el patrimonio. En esta podemos ver, dice, debemos incluir los pasivos que corresponden a las actividades de operación, es decir, proveedores, pasivos laborales, impuestos. ¿Por qué? Porque los activos corrientes forman parte de las actividades operativas de la empresa. Las obligaciones financieras a largo plazo, colocación de bonos, capitalización de la empresa mediante nuevo aporte de socios o colocación de acciones para incorporar nuevos socios, podemos ver dentro de las actividades de financiamiento. El objetivo del flujo efectivo consiste en determinar la capacidad de la empresa para generar efectivo y en esa medida poder cumplir con sus obligaciones y tener una visión de futuro con sus proyectos de inversión y expansión. Por otra parte, el flujo efectivo permite realizar un estudio o análisis de cada una de las partidas con incidencia en la generación de efectivo. O sea, eso es lo que estamos viendo, que
cómo se ha administrado el efectivo por parte de la empresa. Y ese efectivo, ¿para qué rumbo sea? O sea, ¿cuál es el uso que se le ha dado a ese efectivo? Si ha sido para actividades de operación de la empresa, para actividades de inversión, o si se ha obtenido efectivo por parte de actividades de financiamiento. ¿Qué necesitamos para elaborar un flujo de efectivo? Para elaborar un flujo de efectivo necesitamos el estado de situación financiera del ejercicio anterior, el estado de situación financiera del presente año o del presente ejercicio y el estado de resultados del presente ejercicio. Esos son los tres componentes que nosotros vamos a necesitar siempre para poder realizar un flujo de efectivo. Por aquí te muestra detallito SASB y entonces nos presenta un estado de situación financiera comparativo para los años 2014 y 2013. Aquí tenemos ya el estado financiero del ejercicio más el estado financiero del año anterior, el estado de situación financiera. Y por último tenemos al estado resultado del 1 de enero a 31 de diciembre de 2014, que sería el estado resultado del ejercicio. Y con esto nosotros ya podemos realizar un flujo efectivo porque ya tenemos los tres elementos. Antes de comenzar a elaborar el flujo efectivo por el método indirecto, en este caso es necesario tomar en cuenta que hay una manera práctica y sencilla para poder determinar el efecto de la variación en el efectivo que nos permite interpretar y analizar los aumentos o disminuciones que afectan directamente al efectivo. Entonces, para poder elaborar el flujo de efectivo, necesitamos saber las variaciones primero. Tenemos los tres elementos que son el estado de resultado y los dos estados de situación financiera o balance general del año que estamos estudiando y uno del año anterior. Entonces viene y comparamos las cifras de los 2 años y sacamos las variaciones que pueden ser aumento o disminución. Entonces después con las cuentas del estado de situación financiera y ahí pone entre paréntesis balance general para que nos acordemos que es el mismo estado financiero. Vamos a hacer qué pasa con un aumento en el activo. Entonces eso lo clasificamos como un uso o salida. Una disminución en el activo va a ser una fuente o ingreso. Un aumento en el pasivo va a ser una fuente o ingreso. Una disminución del pasivo va a ser uso o salida. Aumento en el patrimonio, una fuente o ingreso. Una disminución en el patrimonio, uso o salida. Y para las cuentas de resultado, la acumulación de cuentas de resultado acreedora va a ser fuente o ingreso y la acumulación de cuentas de resultado deudora va a ser uso o salida. ¿Por qué un aumento en el activo es una salida? Porque si nosotros aumentamos el inventario significa que tuvimos que pagar. O sea, para nosotros constituye una salida del efectivo. Por lo tanto, es un aumento, es salida. Y una disminución en el activo significa un ingreso porque, por ejemplo, tus cuentas por cobrar disminuyeron, significa que la gente te pagó más y vos tenés más efectivo. En el caso de los pasivos, un aumento en el pasivo porque es un ingreso, porque significa que si vos te endeudaste más, si obtuviste un crédito más, entonces significa que te entregaron dinero. Por eso es un aumento de efectivo. Y por el contrario, una disminución de pasivo es una salida porque si disminuye un pasivo es porque vos estás pagando. Y si estás pagando es porque estás entregando en efectivo. Por lo tanto, constituye una salida. En el aumento de patrimonio significa un ingreso porque si vos vendiste acciones, entonces entró dinero a la empresa. Si los socios aportaron más, igual hubo un aumento de efectivo, por lo tanto constituye un ingreso. Y la disminución, lo contrario.
Si disminuye una cuenta de capital es porque disminuyó el efectivo en la empresa. Entonces, con esta premisa es que se trabaja el flujo de efectivo. ¿Cuáles son los pasos para elaborar el flujo de efectivo del método indirecto, que es el método más sencillo? Primero está la elaboración de una hoja de trabajo. Se realiza una comparación de los dos balances del ejercicio anterior con los resultados del balance del presente ejercicio. De dicha comparación se establecen las diferencias en los saldos de las cuentas. A este proceso se denomina establecer variaciones, las cuales pueden ser en su caso positivas o negativas. Como ya conocemos el tipo de variación, en la siguiente columna, efecto neto del efectivo, realizamos el análisis de cómo afecta cada variación al efectivo y la consideramos como entrada o una salida. Posteriormente, identificamos en la última columna de la hoja de trabajo el tipo de actividad a considerar, esto con el objetivo de estructurar el flujo de efectivo en actividades de operación, inversión o financiamiento. Entonces, vamos a ver cómo se realiza la hoja de trabajo. Entonces, primero, necesitamos 3 elementos para realizar un flujo de efectivo. El estado de resultados del periodo. Aquí tenemos el estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 de una empresa. ¿Cuáles son los otros 2 elementos que necesitamos? El balance general. El balance general del año en ejercicio y el balance general o estado de resultados o estado de situación financiera del año anterior. Entonces tenemos el del 2014 y el del 2013. Con estos 3 elementos nosotros ya podemos hacer el flujo de efectivo. Corresponde que vamos a hacer la hoja de trabajo. La hoja de trabajo en el texto o el material te dice cómo hacerla, paso por paso. Entonces tenemos el año 2014 y tenemos el año 2013 a la par. Entonces ahí lo que corresponde es encontrar las variaciones. O sea, acá tenemos las variaciones que se van a hacer simplemente restando el año 2014 menos el año 2013. El año del ejercicio menos el año anterior, así como hacen, digamos, un análisis vertical en finanzas. Es solo restar el año del ejercicio menos el anterior y ver qué variaciones hubieron. Si hay aumento o disminución. Por ejemplo, aquí en el efectivo, si vemos que el 2014 fueron 112.500 y el 2013 90.000, ya sabemos que hubo un aumento de 22.500. ¿Y qué decíamos en la clasificación, en el cuadrito en azul? Dice que todo aumento del activo era una salida de efectivo. Por eso es que aquí está en el renglón de salidas. Y podemos ver en el renglón de salidas porque en el texto nos dice que todo aumento de activo es una salida de efectivo. Toda disminución del activo es una entrada. Entonces aquí vamos cuenta por cuenta a ver cómo varió y a la par ya podemos ir clasificando porque ya de antemano debemos de saber cuándo es una entrada y cuándo es una salida. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cuenta de documentos por cobrar aumentó, por lo tanto es una salida. Las otras cuentas por cobrar disminuyeron, es una entrada. Los inventarios aumentaron, una salida. Y los gastos pagados por anticipado aumentaron, es una salida. El inventario disminuyó, es una entrada. Entonces, así sucesivamente vamos a ir clasificando las variaciones en entradas o salidas. Para las cuentas de pasivo,
ya sabemos que un aumento es una entrada, por lo tanto, por ejemplo, aquí podemos ver préstamo bancario a corto plazo, que de 108.000 el año anterior fueron 90.000, por lo tanto, hay un aumento de 18.000. Estos 18.000 Es todo son... lo contrario, profe. Sí, es lo contrario. Digamos que es más fácil asociar el pasivo porque aumento es entrada y salida es una disminución. Mientras que en el activo fijo a veces te confundí porque una entrada es una salida. Y una salida, si disminuyó es una salida. Si disminuyó es una entrada y si aumentó es una salida. O sea, ahí se tiende a enredar uno a veces. ¿Pero por qué? Porque le hallas la lógica a lo que estaba diciendo, que si se aumentó tu inventario es porque compraste. Por eso es una salida. Un aumento es una salida y una disminución significa que te pagaron y entonces entró más efectiva la empresa. Por ahí va la lógica, porque te puedes confundir a veces en lo que es los activos. En los pasivos no, porque son directos, digamos, se aumentó, es un ingreso, si disminuyó, es una salida. Y por último, está la última columna, que es de clasificar. ¿Y cómo clasificamos? Porque también en el texto está cuándo es una actividad de operación, cuándo es una actividad de inversión y cuándo es una de financiamiento. Según la clasificación, podemos ver que todo lo que dice que en las actividades de operación son, como la palabra lo dice, las actividades que corresponden a las operaciones del giro del negocio de la empresa. Entonces van los activos corrientes y los pasivos corrientes. Entonces ahí no hay donde perderse. Las actividades de inversión, ¿cuáles van a ser? Los activos fijos, que ahora lo llamamos activos no corrientes. Y las de financiamiento van a ser el pasivo a largo plazo y el capital. Pero dentro del capital hay unas variaciones que no son entradas o salidas de efectivo. Por ejemplo, la utilidad acumulada, la utilidad del ejercicio, porque eso solo se provisiona o se obtiene, pero no es que entró dinero a la empresa o que salió. ¿Qué entra o sale? Una aportación de socio. Ahí sí, porque hay una persona que está entregando dinero físicamente. Entonces, pero las clasificamos todas esas variaciones de capital como... Siempre tenemos que ver las variaciones, aunque algunas de ellas no constituyan entradas o salidas de efectivo. ¿Por qué? ¿Por qué las vamos a incluir? Porque aquí abajo las variaciones de entrada y salida nos tienen que dar iguales, porque si no nos da igual, está mal. Entonces, esa es una de las partes iniciales donde podemos ver que cómo vamos con el flujo efectivo. ¿Vamos bien o vamos mal? Entonces, si esta parte ya va mal, ahí te tenés que detener a revisar que puedes tener un error en las variaciones, o tal vez clasificaste mal una cuenta en entrada o salida. Entonces la primera parte, primero es tener los tres elementos para poder hacer un flujo efectivo, que son el estado de resultado del año en ejercicio, del año que estás estudiando, y dos, balances generales, que ahora les llamamos estados de situación financiera. Entonces, un estado de situación financiera del año que estás estudiando, del año en ejercicio, y un estado de situación financiera del año anterior. Esos son los tres elementos que siempre necesitas para poder hacer un flujo efectivo, porque si solo tenés un estado de situación financiera o balance general, no podés hacerlo, porque vos no podés comparar y no podés encontrar variaciones. Profe, entonces en un ejercicio usted nos va a dar esos tres elementos. Los tres elementos, sí, porque si no, no se puede hacer. Entonces tenemos que tener los tres elementos para poder hacerlo, porque el primer paso, digamos, ya trabajando, es hacer esta hoja de trabajo para estado flujo de efectivo, donde vamos a poner los dos estados de situaciones financieras que antes llamábamos balance general, o que llamamos, y lo primero es ver las variaciones que es solo y restando, que aquí en Excel
se formule y ya se baja una fórmula. Es solo restar el año en el ejercicio menos el año anterior para ver si aumentó o disminuyó. Después viene clasificar en entrada o salida y por último clasificar en tipo de actividades. Porque en el material que está en PDF, aquí podemos ver, para no confundirnos, este material es muy explicativo porque, por ejemplo, aquí en esta gráfica te muestra cuáles son las actividades de operación, cuáles son las actividades de inversión y cuáles son las actividades de financiamiento. Las actividades de operación son los activos corrientes y los pasivos corrientes. Las actividades de inversión son los activos no corrientes. Y las actividades de financiamiento son el pasivo no corriente y el patrimonio. Entonces, con esta clasificación no hay donde perderse, porque vos estás haciendo el ejercicio y te puedes ir a confirmar en el caso de que se te olvide. Pero si ya te la sabes, no hay donde perderse. Y la última columna, que es de clasificar las variaciones, no, la tercera, digamos, que clasificar en salida o ingreso, tenemos esta gráfica que también lo explica. Entonces, con esta gráfica tampoco te puedes perder, o la tenés también para confirmar. En el caso de que no te cuadre, te vas a ver esta gráfica y ves que un aumento en el activo es un uso o salida, una disminución en el activo es una fuente o ingreso, un aumento en el pasivo es una fuente o ingreso, una disminución del pasivo es un uso o salida, un aumento del patrimonio, fuente o ingreso, y una disminución en el patrimonio, uso o salida. Entonces ahí no hay donde perderse también a la hora de clasificar en ingreso o salida. Entonces tenés las dos gráficas para ver, para confirmar, pues, en el caso de que se te olvide qué es entrada, qué es salida o qué tipo de actividad de operación corresponde. Y como siempre, tanto las entradas como las salidas te tienen que dar sumas iguales para que esté correcto el ejercicio. Una vez que ya tenés la hoja de trabajo, viene el último paso, que es realizar el flujo de efectivo. Y aquí podemos ver que comenzás con la utilidad del ejercicio. Entonces, utilidad del ejercicio comienza con positivo, obviamente, que si fuera una pérdida va a comenzar en negativo, porque allá te dicen la clasificación. La única cuenta que vamos a usar del estado de resultado es la utilidad del ejercicio, o sea, el resultado del estado de resultado, valga la redundancia. Si es positivo es una utilidad, si es negativo una pérdida, porque también en algunos casos podemos tener un estado de resultado con pérdida. Después le sumamos la depreciación. La depreciación, ¿por qué se suma? Porque no es efectivo. La depreciación es algo que ya sabemos que ¿qué es la depreciación? Es el valor que va disminuyendo los activos fijos. Pero, y si nos acordamos, es un gasto. Siempre lo vamos a contabilizar como gasto de venta o gasto de administración contra depreciación acumulada. Pero en ningún momento significa que la empresa está entregando efectivo. Por eso se suma. Porque si bien es un gasto que va dentro de tu estado de resultados y tu balance general, no constituye ningún ingreso o salida de dinero para la empresa, por lo tanto siempre se va a sumar, sí o sí se suma. Entonces la variación en la depreciación siempre se va a sumar. Por aquí tenemos el monto de este dato, que si ustedes ven está clasificado como operación, obviamente porque es de activo, pero siempre se va a sumar, sí o sí se suma. Después vamos a agrupar las actividades de operación. ¿Por qué? ¿Por qué hicimos antes esto?
Aquí tenemos que clasificamos primero en operación, inversión y financiamiento. ¿Por qué? Porque ya en el estado financiero que se llama estado de flujo de efectivo, vamos a agrupar aparte la de operación, aparte la de inversión y aparte la de financiamiento. Por eso, aquí vemos primero la utilidad del ejercicio, más la depreciación nos da la utilidad ajustada. Este es el primer paso. Sumar la utilidad más la variación en la depreciación. Después agrupamos todas las actividades de operación. Entonces estas actividades de operación las agrupamos en entradas y salidas. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos cuáles son entradas en operación, cuáles son salidas en operación. Obviamente que siempre el efectivo no lo tomamos en cuenta porque ahí es donde nosotros queremos llegar. Ahí es donde vamos a llegar al final del estado de flujo de efectivo. Por eso no lo tomamos en cuenta en actividades. Entonces primero sumamos las actividades de operación que son entradas. O sea, viene en el ejemplo, las entradas fueron en otras cuentas por cobrar, en inventario, en provisiones y retenciones, en beneficios a empleados, préstamo bancario a corto plazo. Entonces sumamos las entradas. Después vemos que también hay salida. Entonces tenemos en salida las cuentas y documentos por cobrar, los gastos por anticipado, las cuentas y documentos por pagar y sumamos también esa salida. Después tenemos el efectivo neto de las actividades de operación, que son las entradas menos la salida. Pero como las entradas son menores, por eso nos da aquí negativo, obviamente. Porque esto menos esto nos da negativo. Porque las entradas son menores que la salida. Después agrupamos las actividades de inversión igual. Primero todas las entradas tenemos y no tenemos entradas en este modelo, pero sí tenemos salidas. Entonces tenemos propiedad, planta y equipo que son 18,000. Después tenemos las actividades de financiamiento. Tampoco tenemos entradas, solo tenemos salida de un préstamo bancario a corto plazo. Entonces tenemos 108,000 y allá teníamos 18,000 en las actividades de inversión. Entonces después viene que vamos a los 180,000 menos los 31,500. Menos 18,000 menos 108,000. Entonces ahí tenemos los 22,500, el flujo neto de efectivo. Tenemos los 181,000 más los 31,500 menos 18,000 menos 108,000. Entonces mi flujo neto de efectivo son 22,500. Estos 22,500 los tengo aquí. Es mi variación en el efectivo. Por eso yo no la tomo en cuenta arriba. En actividades de operación no la tomo en cuenta porque aquí es donde yo voy a llegar. O donde quiero llegar o donde tengo que llegar yo. Es a la variación del efectivo, que son los 22,500. Después le sumamos el saldo inicial del efectivo. El saldo inicial del efectivo lo tenemos aquí en el año anterior, 90,000. Los 90,000 están aquí, entonces el saldo final del efectivo, vemos acá que son los 22,500 más los 90,000. Entonces eso me da a 112,500 que el saldo del año 2014 que está acá, o el saldo del ejercicio. Entonces los últimos tres montos a los que yo tengo que llegar en el flujo de efectivo son estos tres. Son
la variación que hubo entre los 2 años, después más el 2000, el año anterior, digamos, y igual al año en curso o el año del ejercicio. Pero estos montos tienen que salir de todas las variaciones que hay en las cuentas ya clasificadas en operación, inversión y financiamiento. Entonces, el propósito del flujo efectivo, el objetivo, es ver cómo ha usado el efectivo, el dinero en efectivo, la empresa. O sea, hacia dónde lo ha encaminado. Si se ha usado más como actividades de operación, que son el giro del negocio, que puede ser compra-venta de mercadería, ejemplo. Si la ha destinado más a inversión, que es el caso de adquisición de activos fijos o activos no corrientes, que ahora lo clasificamos según las NIF, es decir, se ha adquirido propiedades, maquinaria, edificios. Y por último, si ese efectivo proviene de actividades de financiamiento, en este caso, que si la empresa se ha endeudado más, o si los socios han aportado más dinero, o se han puesto acciones para la venta. Entonces, esas son las tomas de decisiones por los cuales se realiza el flujo de efectivo. Es ver hacia dónde se ha destinado el dinero que tiene la empresa o que ha recaudado la empresa. Y de una forma sencilla podemos ver cómo ha variado y hacia dónde se ha destinado. Digamos que ese es el objetivo final. Y para esto, como decíamos al principio, debemos de tener los 3 elementos para poder hacerlo. Después, ver las variaciones de los 2 años y clasificar en entrada o salida de acuerdo al cuadrito que esté en el material. Después, clasificar el tipo de actividad, que también el material está expresamente dicho cómo se va a clasificar, porque ya en el flujo de efectivo vamos a agruparlo. Vamos a agruparlo en actividades de operación, de inversión y financiamiento, y vamos a ir agrupando en entradas de operación, salidas de operación, entradas de inversión, salidas de inversión, entradas de financiamiento, salidas de financiamiento, siempre partiendo con la utilidad del ejercicio, y es por esto que necesitamos siempre el estado de resultados, porque siempre de ahí va a partir el flujo de efectivo con la utilidad del ejercicio, y después sumándole aquellos gastos que no constituyen entradas o salidas de efectivo, por ejemplo la depreciación, y depende de que si la empresa tiene estimación o algún otro gasto que no constituye salida o entrada de dinero, también se le pueden sumar. Se le pueden sumar en la parte inicial siempre. Porque también, como digo, en la hoja de trabajo vos ya podés confirmar si está bien o está mal, porque las entradas y salidas tienen que dar igual. Entonces ahí no hay donde perderse. Si esto no te da igual es porque ya está mal. Ahora, en el flujo de efectivo también es fácil identificar si está correcto o está incorrecto. ¿Por qué? Porque los últimos 3 montos que debes de tener y que constituyen el flujo neto de efectivo, el saldo inicial del efectivo y el saldo final del efectivo son los 3 montos que te van a aparecer en la cuenta, en la primera cuenta del efectivo de tu hoja de trabajo. En algunos casos, en algunos estados financieros pueden tener diferentes nombres, como efectivo y equivalentes del efectivo, caja y banco. Entonces, ahí puede cambiar el nombre, pues no siempre pueden encontrarse solo como efectivo, pero esa es la cuenta objeto de estudio del flujo efectivo, aunque se llame de forma diferente. Pero esos son los saldos a los que nosotros queremos llegar. Entonces, por eso no los tomamos en cuenta como tipo de actividad, por eso aquí no la vemos clasificada esta cuenta.
¿Por qué? Porque a esa cuenta es la que queremos llegar aquí al final, y aquí nosotros podemos constatar si el estado de flujo efectivo está bien o está mal. O sea, siempre hay formas de comprobar que está correcto o que está incorrecto. Ya con los resultados podemos ver. Y también, como les digo, con el material está los cuadritos, ver las clasificaciones, y no hay donde perderse, porque si me confundo en alguno, no me cuadra, es porque tal vez tengo colocado un ingreso en una salida o lo contrario. Me imagino que esto ya lo vieron y entonces solo lo estamos reforzando. Voy a explicar el viernes un ejercicio del libro NIF. Entonces voy a explicar un ejercicio que está en un libro muy importante que lo hizo un costarricense sobre las NIF. Entonces, digamos que es unos estados financieros un poco complejos en cuanto a estructura, pero que al final vamos a hacer el mismo proceso. Este mismo proceso de estos estados financieros que digamos, estamos más familiarizados con este ejemplo que está aquí. Igual el mismo proceso vamos a hacer con otros estados financieros que voy a llevar. Va a ser lo mismo, nada más que se puede ver un poco sofisticado en cuanto a nombres de cuentas o cómo está estructurado esos estados financieros. Pero vamos a hacer la misma los mismos pasos, pues la hoja de trabajo, ver las variaciones, clasificar en entrada o salida, clasificar el tipo de actividad y después hacer el flujo de efectivo agrupando en actividades de operación, de inversión. Ya tenemos tareas sobre esto. Diga. Ya tenemos tareas sobre esto. No, todavía no. Voy a explicar primero un ejercicio presencial el viernes y después pongo tarea, hasta después que yo lo explique de forma presencial. Pero como no puedes llegar, te vas a guiar con este que está acá cuando yo deje el de tarea. Sí, yo igual ya lo entendí. Sí, entonces como te dije, voy a explicar uno más sofisticado en cuanto a cuentas, pero con la misma forma de solución, haciendo la hoja de trabajo y después agrupando ya en el estado financiero. Solo quiero que conozcan otra estructura, por eso voy a llevar otro estado de situación financiera y otro estado de resultado diferente a estos que nosotros conocemos más, para que ustedes también tengan la oportunidad de ver otro tipo de estados financieros con otras cuentas, pues. Pero vamos a hacer el mismo procedimiento, igual. Y como lo bueno es que estuviste hoy, entonces ya vas a saber cómo realizar el de la tarea. Sí, sí. Sí. Entonces hasta ahí voy a llegar el día de hoy. Está bien. Porque el viernes vamos a llegar de forma presencial los que pueden, pues, porque vos no podés ni Scarlett, y Scarlett también habló con la universidad y ella está autorizada para no llegar. Está autorizada para llevarla solo en línea, porque ella habló con las autoridades allá, pues. Sería todo entonces. Sí. Okay, Cualquier cosa, cuando ponga el de la tarea, me escribe. Ok, muchas gracias. Está bien, buen día. días.